Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por tu sintonía, de verdad que es un placer siempre semana en semana, ¿verdad? Poder entrar a tu hogar a través del televisor o a través de tu plataforma, de tu celular, de tu iPhone, de cualquier aparato electrónico que nos vea, porque estamos casi en todas las opciones que tenemos hoy en día para que tú nos veas. Así que muchas gracias, de verdad. Punto y Coma, tú sabes, existe para traer testimonios, para traer temas de actualidad también, ¿verdad? Y es un privilegio todo este tiempo haber podido bendecirte. Escríbenos, mira, queremos saber cuánta bendición está haciendo para ti todos estos programas que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo toda nuestra información. Queremos saber de ti, escríbenos por favor. Queremos saber cuán está impactando en tu vida, qué cambios estás dando, qué decisiones estás tomando. Así que muchas gracias por tu sintonía. Ahora me dirijo a esta cámara del medio y tengo pues hoy día, es un día especial porque tengo unos invitados, unos amigos, unos invitados especiales que son amigos, son pastores, vienen a traernos un testimonio poderoso de vida que cuando me lo contaron pues yo me quedé impactado, ¿verdad? Tuve mucha empatía y creo que tú vas a ser bendecido. Así que no cambies el canal del televisor. El testimonio de ellos, la manera que ellos van a narrarnos este testimonio, yo creo que va a tocar tu corazón. Y vas a ver cuán poderoso es Dios. De esto se trata esto, ¿verdad? Traer un testimonio para marcar un antes y un después en ti, para que tú te des cuenta, ¿verdad? Veas el poder que tiene Dios. Así que muchas gracias. Pastor Sandro, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Pastora Lina, gracias por estar acá. Denle un saludo, esa es su cámara, por favor, empecemos contigo. Dios les bendiga. Gracias, Pastor, gracias al canal, gracias al programa. Queremos bendecirlos, venimos a hacer esta labor porque pues el Señor a esto nos envió, ¿no? Entonces Amén. La palabra dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y el poder del testimonio. Del ¿no? poder del testimonio. Entonces a eso vinimos, hemos sido enviados junto con mi esposa para poder expandir el reino de Dios y su justicia. Amén. Qué lindo. Pastora Lina, un saludo ahí para los Gracias, televidentes. Pastor, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Bendecimos este día. Toda la gloria y la honra es para el Señor, porque por Él es que estamos y por Él es que somos. Estamos agradecidos. Dios va a hablar hoy poderosamente. Amén. Sabemos que hoy va a haber vida y vida en sobreabundancia en todo aquello que Amén. está seco, aún en todo aquello que está muerto. El Señor hoy va a entrar y va a obrar. No importa dónde te encuentres, tan solo pon atención y prepara tu corazón para lo que el Señor va a hacer, porque hay esperanza para el día de hoy. Ellos son los pastores Sandro y Lina Torregrosa, lo expresé bien, Torregrosa. Amén. Sí, sí. Todavía me lo estoy aprendiendo. Yo los aprecio mucho, son unos pastores, son amigos ya, pastores muy especiales, muy queridos. Sandro y Lina Torregrosa. La iglesia que ellos tienen en Colombia se llama His Glory International Ministry. Y también tienen una sede acá, que ya empezaron, ¿verdad? En forma virtual por el momento. Y en las casas de las personas. Y en las casas también de las personas. Que también entonces His Glory Orlando. ¿Así lo podemos llamar? ¿His Glory Orlando o His Glory International Orlando? His Glory International Ministry, sede Orlando. Sede Orlando. Pero la principal siempre va a ser ahí en Colombia. Sí, claro. Sí, Le mandamos un saludo a todas las personas de Colombia que nos ven. Gracias. Los amamos mucho, un abrazo. A ver si un día me invitan para estar ahí en Colombia. Supuesto, vamos a estar allá con el programa. Podemos grabar unos cuantos programas. Podemos grabar Así también. es. Nos llevamos acá a nuestro director a Colombia. Así es. Amén. Muy bien. Yo los invité porque ellos tienen un testimonio impresionante. Vamos a empezar un poquito con ustedes porque quiero que el televidente los conozca, de dónde son. Bueno, ya dijimos que son de Colombia, ¿verdad? Pero un poco háblenme de sus comienzos, cómo se conocieron, cuántos hermanos tienes, papá y mamá y así. Y después cómo se conocieron ustedes y cómo se fue formando este hogar tan bonito. Ok, bueno, realmente empecemos por el lado que todo el mundo a veces no ve, y es el lado del proceso, ¿no? Yo vengo de una familia, papá y mamá, pues una familia disfuncional, ¿sí? Tengo 3 hermanos, yo soy el menor de 4 hermanos, ¿sí? Ok. Pero
En una familia disfuncional yo crecí creyendo, y esto lo digo con el mayor respeto, que sí, crecí con una educación que me enseñó que todos los pastores eran ladrones y todos los curas eran homosexuales. Crecí con una inspiración marxista y leninista. Obviamente Dios no estaba dentro del programa, ¿sí?, que yo tenía como estilo de vida. Entonces yo crezco con esa situación y Dios empieza a tener misericordia de mí. Yo logro desarrollar mi vida, pero con ese vacío de no tener la presencia de Dios, ¿no? Entonces puedo decir que en mi ADN no existía un ADN pastoral ni cristiano. No sabía ni siquiera echarme la bendición, persinarme. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Algo adverso, ¿no? Algo exacto, contrario. Exacto. Pero Dios sí tenía un propósito. Interesante, porque vemos de dónde te ha sacado el Señor, ¿no? Correcto. Dios tenía un propósito, Dios... En medio de esa negativa. En medio de todo eso. En medio de todo eso yo recuerdo que cuando tenía como 14, 15 años, un día estaba en el colegio, en la secundaria, y estaba diciendo palabras, pero no sabía qué estaba pasando. Y un amigo que ya conocía de Dios, un compañero de colegio, me dijo, ¿estás orando en lenguas? Y yo le dije, ¿y eso qué es? Y él me dijo, ¿estás orando en lenguas? Y yo le dije, pero no tengo idea de lo que me estás diciendo. Entonces, empezó como esa necesidad desde mi juventud de saber y conocer que existía algo más. Que o sea, llenaba, Dios tocándote la puerta. Claro, que llenaba. Desde ese tiempo. Desde ese momento. Obviamente conocí a mi esposa, nos conocimos muy jóvenes. Yo tenía 18 años, ella tenía 16, ¿sí? Desde ese momento seguimos, hemos estado juntos todo este tiempo, pero nos divorciamos, ¿sí? Porque pues obviamente yo tenía problemas con el alcohol, con el orgullo, con la soberbia, con el machismo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duraron y cuánto tiempo estuvieron divorciados? Un año. ¿Divorciados o separados? Separados, porque no conocíamos de Dios. ¿Sí? Claro, o sea, claro. No había ningún conocimiento de Dios. ¿Tú te portabas mal? Yo diría que más que mal, pastor. Dios tuvo misericordia de Dios. Dios tuvo mucha misericordia de mí y de mi hogar, porque pues ya nuestras familias, de ver la situación de nosotros tan compleja. ¿Y ya estaba ahí esperando bebé, algo? Ya teníamos 2 niñas. Oh, ya tenían 2 niñas. Ajá. Las 2 mayores estaban en sus primeros pasitos, en sus primeros años. Y ahí entonces nos separamos y yo, después de un año de búsqueda, yo recuerdo que en mi necesidad y mi angustia, y esto se lo digo a las personas que están pasando por la situación que yo viví, que les entiendo y sé qué es lo que están viviendo. Había un vacío dentro de mí. ¿Tú te sumergiste en el alcohol? Yo tenía dinero, tenía posición económica, tenía un buen trabajo, tenía carros, tenía apartamentos, tenía tierra, tenía de todo, pero no me satisfacía con nada. Yo estaba en una búsqueda, pastor, en una búsqueda. Recuerdo que fue tanta la angustia que yo tenía que una vez paré mi carro y me metí a una iglesia católica, que desafortunadamente entré ahí y lo único que sentí fue frío porque no había nada ni nadie. Y salí de ahí y dije, no, esto no funciona. Hasta que después de un día de una borrachera de 3 días, me intenté suicidar. Tomé una pistola de un amigo policía que estaba conmigo en medio de la fiesta y yo la apunté hacia mi cabeza. Y yo creí que la pistola estaba hacia mi cabeza. Pero cuando yo disparé, la pistola estaba hacia la ventana se abrió, la ventana estaba abierta y el tiro cayó en un terreno, en un parque que había al lado. Y no ¿Llegaste a disparar? Disparé. O sea, la intención fue bien firme de suicidar. Sí. Estabas inmerso en una depresión también. Claro, a causa del alcohol, a causa del cigarrillo, ya está. Claro, ya fue después del año. O sea, casi. Eso fue lo que más se... Claro. Eso más los vicios y más todo. Entonces, y la frustración que tenía. Claro, y todo eso. claro. Entonces llega mi amigo y me dice, tú estás loco, mira a ver qué vas a hacer, y bueno, se fue. Yo quedé solo, destruí el apartamento y clamé a Dios. ¿Destruiste el apartamento? Literalmente lo desbaraté. Y me arrodillé. ¿Estabas también te dieron como ataques de pánico, algo así? De todo, o sea, yo creo que en ese momento uno te dio agresividad también. Claro, la rabia, la frustración de que creo tenerlo todo, creo tener dinero. Quisiste suicidarte y no pudiste suicidarte, también, ¿no? ¿Te imaginas? Sí.
Entonces yo me arrodillé y yo recuerdo estas palabras, y eso se lo digo para que la gente entienda que no existe religión en la relación con Jesús. No hay protocolos. Yes. No hay, Dios no te va a pedir, te estoy diciendo, le estoy hablando a alguien que está viendo el programa en este momento y siento al Espíritu Santo que le está hablando a alguien. No hay barreras entre Dios, entre Jesús y tu vida. No dejes que nadie ponga barreras. No hay condiciones, no hay estructuras, no hay procedimientos y no hay protocolos para entrar a la presencia de Dios. Así que si tú estás buscando quién llene ese vacío en tu corazón, no importa tu condición, te lo digo, no importa si estás en alcohol, no importa si es droga, no importa si es homosexualismo, no importa quién eres o qué has hecho, Dios tiene un plan perfecto y si tú hoy abres tu corazón, yo siento que el Espíritu Santo te va a tocar. Pastora Lina, que cuente ella. Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo conociste al pastor? ¿Qué pensabas tú en esa crisis que él está explicando? ¿Cuál era tu mirada en todo ese tiempo, alejada de él, pero viendo cómo él se venía abajo? Ok, bueno, yo vengo de una familia con una excelente relación matrimonial. Mis padres tienen 51 años de casados. Hemos tenido muy buen ejemplo. Soy la menor de 2 hermanos, una mujer y un hombre. Crecí en una familia súper católica. Estuve todo desde kinder hasta mi último grado en un colegio de monjas. Pero desde muy jovencita empecé a experimentar el temor y abrí muchísimas puertas desde los 6 años en el temor. Al punto de que a mis 14 años empecé a escuchar música metálica y estuve en una secta satánica. Casi 3 años estuve en una secta satánica. Ahí conocí muchísimas cosas, el mundo espiritual, todo lo que encadena este tipo de sectas. Y en el colegio donde yo estudiaba, que era de monjas, pues obviamente me aparté totalmente de lo que era la religión. Decía que no creía en Dios, me declaraba atea, y ahí conozco a las primas de mi esposo. Entonces, ¿que también eran de la secta? No, ellas eran del colegio, ellas estudiaban conmigo. ¿Eran primas de él? Eran primas de mi esposo. Ahí las conozco y ellas me presentan a mi esposo. ¿Y tú llegaste a la relación con él bajo...? Ya estaba yo... Pero ya con ese pensamiento, con esa perspectiva. Sí, digamos. él me conoció cuando yo estaba sumergida en ese mundo de esa música. Entonces empiezo una relación con mi esposo, muy jóvenes, como él lo dijo, yo tenía 16 años, él tenía 18 años. Desde los 6 años empecé a tener pensamientos de muerte, ¿sí? Eran demasiado constantes. Productos de la puerta que abrí desde pequeña con las películas de terror y con lo que escuchaba. Por eso es tan importante, si usted me está escuchando, que es importante qué estamos escuchando y qué estamos viendo, que están viendo nuestros hijos, que están escuchando nuestros hijos, porque el enemigo, la primera manera que utiliza para entrar en una persona y poderla destruir es por el oído y por lo que ven. Entonces, ponga mucha atención a lo que sucedió. Empiezo a salir con mi esposo, nos conocemos, tenemos a los 18 años, tengo mi primera hija, mi hija Gabriela. Que es la mayor, ¿verdad? Que es la mayor, sí. Pero yo tenía muchos pensamientos de muerte. Entonces ya cuando empezaron los problemas con mi esposo por el tema del alcoholismo, el tema de mi depresión, yo mantuve en una depresión muy profunda. Estaba medicada con pastillas, todo el tiempo tomaba pastillas. Ya llega un punto donde nosotros nos separamos porque ya no podía yo resistir el machismo y el alcoholismo de mi esposo. Entonces tomo la decisión de separarme, de irme del apartamento con mis 2 hijas menores.
Y en ese ¿Te fuiste a la periodo... casa de tus papis? No, era nuestro apartamento, era de donde me fui, era nuestro apartamento. No, digo, ¿dónde te fuiste? No, conseguí un lugar y me fui a vivir con mis hijas sola. Independiente, digamos. Independiente. Muy bien. En ese lapso que estuvimos separados, me empecé a sumergir más en la depresión, al punto de que me tomé un veneno, pastor. Para suicidarte. Para suicidarme. Recuerdo que ya cuando desperté yo ya estaba hospitalizada, ya me habían entubado. ¿Entubado? Sí, me habían... O sea, te llegó a hacer mucho daño. Sí, porque me quemó lo que fue el esófago y la parte de acá de la laringe. Entonces yo estaba ya me tenían con un tubito para, me imagino que para drenar. Ahí inmediatamente me pasan a una clínica de reposo con el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Te diagnosticaron esquizofrenia? Y estuve un tiempo en la clínica de reposo. Obviamente ¿Y tus hijas con mis papás. Con tus papás. Con mis papás, porque Tus pues... dos hijas, Gabriela y Valentina. Y Valentina. ¿Y él? Él estaba, pues él vivía en el apartamento solo, en su proceso de alcoholismo. O sea, él también... Sí, estábamos... Fueron tiempos difíciles. Fueron tiempos muy difíciles, sí. Wow. Pero lo más tremendo de esto es que ya cuando salgo de la clínica de reposo, yo tomo la decisión de decir, tengo que seguir adelante por mis hijas. Algo curioso que a veces la gente se va a reír y es que yo ya no lo amaba a él, ya no había amor. O sea, cuando uno escucha a la gente que dice, no, pero es que yo ya no lo amo. Y uno dice, wow, pero es porque de verdad no has tenido el amor de Cristo para perdonar, ¿sí? Y yo sentía la lástima por mi esposo. Entonces yo lo acompañaba a Alcohólicos Anónimos. Y escuché esto tan tremendo porque a veces la gente cree que hay diferentes soluciones para poder arreglar algo que está mal dentro de nosotros. Y nosotros como pareja fuimos a psiquiatra, fuimos a psicólogos de matrimonios, Alcohólicos Anónimos. En mi caso yo tenía una psiquiatra que me ayudaba con el tema de mi esquizofrenia, pero nada de eso nos ayudó. No funcionó. Nada de eso funcionó. No funcionó nada, No ninguna funcionó, terapia, nada de eso funcionó porque era como cuando uno tiene un remordimiento, pastor. Uno decía, sí, quiero cambiar, estoy mal, pero a los 8, a los 5 días volvíamos a la misma situación. Yo me sumergía en la depresión y mi esposo se sumergía en el alcohol. Estaban igual. Estábamos igual, pero ahí es cuando aparece, ahí es como dice el Señor, que Él aparece en medio de la oscuridad para darnos a nosotros luz, ¿no? Para traernos nuevamente a su presencia. Y en ese proceso yo conozco a una que ahora es mi hija espiritual, la pastora Adriana Cortés y su hermana Ángela María, en el trabajo donde yo estaba. O sea, tú fuiste el primer contacto, digamos, Sí. que alguien te tocó la... Que ya, Aunque él ya tenía una experiencia, Sí. contó que él... pero no hubo nada que fue más mayor, digamos. Exacto. Ajá. O sea, en el caso tuyo ya hubo una persona que Sí. te Entonces, invitó. Ya esta persona ya me invita y me dice, tienes que buscar ayuda, estás tocando fondo. Ella me dice, vas a perder tus hijas si sigues en esta situación. Y me dice, te voy a invitar a una reunión cristiana. Y yo apática, pastor, apática al tema. Yo no quiero nada que tenga que ver con Biblia, yo no quiero nada que tenga que ver con Dios, porque pues yo estaba sumergida en el otro mundo. Entonces ya cuando ella me lleva, ese día mi esposo me llama y me dice, ayúdame, necesito ayuda, porque nos hablábamos aunque estábamos separados por nuestras hijas. Pero claro, lógico. Y entonces yo le digo a él, bueno, pues a mí me están invitando a una reunión cristiana, si quieres ir, pues vea, ya te espero. Y él llegó allá. ¿Fuiste? Sí, es que ese día después de esa... Pero la invitación era para ella, pero tú te... Claro, yo quería verla. Él quería yo quería verme. estar con ella, ¿sí? Pero después de ese episodio que yo tuve qué tremendo, ¿no? de alcoholismo de 3 días, pastor, yo quedé totalmente solo. Y yo caí de rodillas en la sala de mi apartamento. Me acuerdo como si fuera ayer porque fue el encuentro que yo tuve con Jesús, ¿sí? Yo caí de rodillas y le dije al Señor, si usted existe, ayúdeme porque yo ya no sé qué más hacer. Y recuerdo que cuando hice esa oración, así sencilla, sin protocolo, sin Biblia, sin pastor, sin nada, ¿sí? En la peor condición de mi vida, caí de rodillas y pude dormir un rato. Y me dormí, recuerdo que con el pedazo de teléfono que me quedó en la mano, yo le había alcanzado a llamar a ella, ¿sí? Y caí ahí y el Señor tuvo misericordia de mí en ese momento. Se acordó de ti. Y después fue Y cuando ahí llegó fueron mi de la esposa. invitación. Así es. ¿Qué sucedió? ¿Fueron los dos?
te encontraste con él, entraron. ¿Qué pasó? Fuimos los dos, pastor. Era una reunión en un coliseo grandísima, que fue la primera iglesia donde nosotros nos invitaron a conocer de Cristo. Muy apáticos, yo creo que como llega mucha gente que no conoce de Cristo, como muy prevenidos, como muy a veces orgullosos, ¿sí? Como muy el corazón demasiado endurecido. Pero cuando nos llaman al frente a hacer una oración de fe, mi amiga me dice, vamos, yo te acompaño, no hay problema. Y ellas me acompañan hasta abajo. Entonces ahí cuando yo paso, él también pasó, pero él estaba a un lado diferente al mío. Entonces yo pasé y yo hice la oración de fe. Y en ese momento yo dije, wow. ¿Tú también hiciste la oración de fe ese día? De ahí ya nos empezaron a invitar a una casa de paz. Claro, poco a poco. Poco a poco, claro. Después de todo esto, pastor, al año restauramos nuevamente nuestro matrimonio. Fuimos a un encuentro que nos invitaron. No, un encuentro individual, personal. Sí, un encuentro personal, en el cual yo creo que ahorita mi esposo les cuenta el testimonio de lo que experimentó en ese encuentro, pero yo sí quiero enfatizar en algo. Ese encuentro que yo tuve con Cristo fue tan sobrenatural que yo no entendía cuál era mi imagen como mujer. Cuando yo estaba arrodillada llorando y clamando en ese momento porque yo no quería que nadie se me acercara, yo no quería que nadie me mirara, pero yo estaba muy quebrantada en el piso. Y en ese momento recuerdo tan visiblemente que vi el rostro de Jesucristo. Y Él se me paró al frente. Y Él empezó a sanarme, yo no paraba de llorar, y era el rostro de Jesús ahí al frente donde Él me decía, tú eres mi hija, yo te restauro, y yo empecé a sentir una liberación impresionante. No sé cuánto tiempo duré en el piso llorando, pastor, pero yo salí tan diferente que yo salí amando nuevamente a mi esposo. Después de esa experiencia. Después de que ya no lo quería, sí. Después de que ya no lo quería. O sea, tu sanidad interior espiritual provocó que volvieras a tenerle cariño, que amor volviera a verlo como tu esposo. Como mi esposo, ¿sí? Lo pude perdonar ahí en ese momento por todo lo que hemos vivido como pareja. Empezaste a perdonarlo también, claro, a restaurar. Pero yo tuve un encuentro radical, pastor, y esto es algo que quiero que usted entienda. Sí pueden haber encuentros radicales, encuentros donde tú puedes, como dice la palabra, deja las cosas pasadas porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y eso sí sucede. Yo conozco de Cristo y yo no tenía otra opción. O si no podía retroceder ni media, porque si retrocedía, el enemigo iba a acabar con mi vida porque ya lo había hecho una vez. O era rendirme totalmente a Dios. Y decidiste rendirte. Y ese día rendí mi vida a Dios, renuncié a mi trabajo donde yo ganaba mucho dinero porque ese lugar me influenciaba. Boté toda la música que yo escuchaba, rompí los pactos que tenía con Satanás y empecé a hacer una restauración en mi vida sobrenatural. Yo no sabía orar, yo no sabía coger una Biblia, pero yo me sentaba todas las noches en mi cama y yo le decía, Señor, dime cómo se lee esto, yo quiero aprender de ti. ¿Hablabas con Dios? Sí, y desde el primer momento yo escucho la voz del Espíritu Santo audiblemente, porque dispuse mi corazón. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en ese reto. Estoy impresionado de los testimonios que están. Yo voy con muchos problemas de orgullo, de soberbia, ¿no? De altivez, de influencia del mundo, ¿no? Porque yo estaba influenciado por el vicio también, el alcohol, todo eso. Yo voy en alcoholismo, en orgullo, yo me fumaba dos cajas de cigarrillo diarias. Y cuando tomaba licor me fumaba hasta 3. Yo tomaba muchísimo licor. Entonces yo voy a ese encuentro muy escéptico y muy convencido de que me quieren dominar o que me quieren lavar el cerebro o sacar el dinero, que es lo que tal vez una de las personas que me está escuchando puede estar pensando y le pueden estar diciendo para que no llegue a los pies de Cristo. Entonces yo voy, me presento en ese encuentro y tuve la revelación de la cruz del Calvario, que fue lo que me convirtió en el hombre que soy hoy. ¿Cómo sucedió eso? Empieza el proceso del encuentro y yo empiezo a entender y a comprender verdaderamente el propósito de Jesús en la cruz del Calvario. En el retiro. En el encuentro. En el encuentro, En el encuentro, perdón. Sí, señor, en el encuentro. Entonces,
yo empiezo a bajar la guardia, ¿sí? A estar desprevenido y realmente abrirle mi corazón al Señor. Cuando yo le abro mi corazón al Señor, el Señor me permite tener la revelación de la cruz, que es donde yo puedo ver verdaderamente lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Y con nombre propio el Señor me habla y yo veo sus ojos. Yo recuerdo que lo que más marca mi vida, yo esa imagen la tengo grabada en mi mente y en mi corazón. Vi sus ojos y vi el efecto que tuvo los latigazos y lo que hizo el Señor en la cruz, cómo todo su cuerpo fue desfigurado, cómo todo su cuerpo fue maltratado, hecho pedazos. ¿Tuviste esa revelación? Esa revelación la tuve ahí, pastor. Y el Señor, solo con su mirada de amor penetrante, me cambia. Yo caigo de rodillas y empiezo a llorar. Yo creo que duré llorando, fue tanto el tiempo, yo me sumergí en algo que no conocía. O sea, ambos tuvieron una transformación bien claro, fuerte, bien claro, contundente, digamos. No fue un proceso, fue contundente. Exacto. Y en ese momento, en ese espacio, yo tengo la revelación de la cruz. Todo el mundo en ese encuentro se fue a almorzar y yo quedé en el piso tirado llorando más de una hora y todo el mundo me estaba buscando por fuera. Pensaron que me había ido del teatro. Donde ¿Y estabas ahí? Yo estaba en el piso llorando todavía, yo estaba en la presencia y no sabía. Cuando vino el líder me recogió y me sentó y me dijo, ¿qué te pasó? Y tal. Yo le dije, no, pues que yo acabo de ver al Señor, vi la cruz del Calvario. Pastor, mira, yo salgo de ese encuentro, yo dejo de fumar inmediatamente. Inmediatamente dejo de fumar. De tomar, dejo inmediatamente de tomar. Sí. Inmediatamente dejo de mis malas costumbres y me cambio de lugar de trabajo. Igual que ella. Exactamente. Todo fue... El trabajo también a ustedes lo... Claro, me influenciaba mucho. Y yo me cambio, me ascienden y voy a otro lugar donde definitivamente ya no tengo ese problema. Hubo un cambio rotundo en los dos. Amén. Un cambio bien profundo en ambos. Así es. Esos encuentros eran encuentros sobrenaturales. Yes. Fueron. Total. ¿Podemos decir el nombre de la iglesia? Misión Carismática Internacional. Nosotros nacimos en la Ahí, MSI. en la Misión Carismática. Del famoso pastor César Castellanos. César Castellanos, sí, claro que sí. Muy ahí conocido, nacimos. por cierto. Tenemos que hacer una pausa comercial. Estoy impresionado de su testimonio. Le doy gracias a Dios por tenerlos acá en el estudio de Punto y Coma. Y viene algo mucho mejor todavía, porque ellos pasaron, fue un comienzo nuevo, ¿verdad? Pero pasaron experiencias, ¿verdad? Pasaron experiencias con su familia, ahora vamos a contar eso. Hay una en particular que impresionó también mucho mi corazón, sobre una sanidad que Dios hizo, ¿verdad? Un milagro sobrenatural. No cambie el canal del televisor, vamos a regresar enseguida con Punto y Coma. NuVida TV es tu canal cibernético en español. Conéctate hoy a NuVida TV en español en tu Android o iPhone. Búscalo en tu Roku TV. NuVida TV, tu canal cibernético en español, gratis. Estamos de regreso acá en Punto y Coma, gracias por tu sintonía. Estoy con unos amigos, tremendo testimonio que nos están contando. Gracias por estar acá. Yo sé que no es fácil abrir el corazón, ¿verdad? Y contar estos detalles, pero lo apreciamos mucho y sé que el testimonio de ustedes, el esfuerzo que están haciendo para abrir su corazón y contar ese antes y después, va a bendecir a mucho televidente. De eso se trata, ¿verdad? Amén. De mostrarle al televidente para que usted vea, ¿verdad? Que aunque usted esté pasando por una circunstancia horrible, adversa, negativa, y usted mismo se descalifique, no lo haga. No lo haga. No lo haga. Aunque usted haya querido suicidarse 20 veces, esté inmerso en una depresión, esté inmerso en un alcoholismo, como el caso de ellos, ¿verdad? No lo haga. Ellos son una pareja preciosa ahora, son unos pastores con un futuro extraordinario. Tienen una iglesia en Colombia, están abriendo otra acá en Estados Unidos, que ya empezaron. Tienen un propósito inimaginable. Entonces, pero antes sus vidas de ellos
estaba inmersa en oscuridad, ellos lo acaban de contar. Entonces, ¿cómo usted cree que puede usted descalificarse en la circunstancia que está? Dele una oportunidad a Dios. Amén. Dios es tan real, Dios es tan genuino, Dios es tan poderoso, ¿verdad?, que puede cambiar su circunstancia. Empezó una vida distinta que ustedes. Empezó el camino de la fe, hubo una transformación poderosa en ambos. Empezaron ustedes poco a poco a aprender la palabra, ¿verdad? Empezaron a conocer del Señor. Pero a veces en el mundo de la fe no todo es color de rosa. A veces hay pruebas. Ajá. Dios prueba. Yo he pasado por eso también, usted se lo he compartido en lo personal, ¿verdad? Nuestra fe es probada en el camino. ¿Qué tan genuinos somos? Y pasaron ustedes por una prueba. Quiero que le cuenten a nuestros televidentes, por favor, vamos a empezar contigo, que ya teniendo su tiempo, su temporada de cristianos sólidos, ¿verdad? Su vida había transformado, restauraron su hogar, sus hijos comenzaron a florecer. Hubo un bache, hubo una pausa, una prueba gigantesca. ¿Qué fue lo que ocurrió, pastora? Ok. Nosotros tenemos 3 hijas, de las cuales la mayor, a los 14 años, ella servía con nosotros en el ministerio, en la iglesia donde éramos líderes, y veníamos de ministrar 2 encuentros de mujeres grandísimos. Por supuesto, ella es también una liberadora tremenda. Ella sirve también al Señor. Sí, le sirve también al Señor. Y en ese proceso del segundo encuentro al cual fuimos, ella empezó con un dolor en el estómago muy fuerte. Estaba conmigo en ese encuentro. O sea, que era de sirviéndole al mujeres. Señor. Sí, estaba sirviéndole. En plena actividad ministerial. Ajá, no sí solamente tú, sino la familia. Ella también. Sí, ella estaba conmigo en ese encuentro. Y él también. Sandro no estaba porque estaba era de sirviendo en mujeres. Bogotá. Ella estaba en Bogotá. Ok, perfecto. ¿Qué pasó? Entonces ella empieza con un dolor de estómago muy fuerte. Obviamente lo primero que uno hace es orar. Pero yo empecé a ver que ella empezó con un rebote y un dolor más fuerte. Que fue aumentando. Fue aumentando. La llevé porque el encuentro no era en Bogotá, era en un lugar diferente a Bogotá. ¿Dónde era el encuentro? En Sasaima. ¿Cómo? Sasaima, Cundinamarca. Cundinamarca. Un departamento diferente. Es de cuenta como un estado diferente. Estábamos como a 1 hora y media de Bogotá. Ok, y él estaba en Bogotá. Él estaba en Bogotá. Ok. Entonces yo la llevo a urgencias de ese pueblo. Del lugar donde estaba, sí, de la zona. Ahí simplemente la hidratan con suero y me dicen que le va a pasar. Entonces volvemos nuevamente al encuentro, pero yo empecé a notar que ella se ponía cada vez más enferma. Entonces mi pastor en ese tiempo, él me dijo, no hija, vámonos, yo te llevo, vámonos, yo delego acá el encuentro y vámonos en mi camioneta, llevémonos la niña para Bogotá. Entonces yo voy con ella en el carro, ella va en mis piernas y orando, Dios mío, Señor, ¿qué es? Muestra qué es, Padre. Llegamos directo al hospital, la entran a la niña. Eso fue sabio que el pastor actuó rápido, le dijo vamos a Bogotá, imagínate. Entramos al hospital. La canalizan, empiezan a hacerle seguía exámenes. El dolor de ella, ella seguía el dolor, pero yo me daba cuenta que ella ya como que no tenía fuerza. Entonces comenzó a debilitarse. Empezó a debilitarse y la fiebre no bajaba de 40 grados, no bajaba de 40 grados. Entonces yo recuerdo que en ese proceso yo llamo a Sandro, a mi esposo, y le aviso, le digo, mira, llego con la niña al hospital porque está así, asá. Él me dice, ok, él también se dirige hacia allá. Pero en ese proceso... yo recuerdo que antes de que llegara Sandro, llega un médico al lugar donde estaba mi hija y apenas él la ve, él dice, necesito entrar esa niña ya a cirugía. Esa niña está con una peritonitis, nomás viéndola. ¿Mirándola nomás? Solamente mirándola, Solo mirándola. Porque ella estaba verde, ella estaba color verde. Y entonces yo recuerdo que cuando la llevan en el trayecto de la camilla, ya había llegado mi esposo, lo único que yo alcancé a hacer en ese momento fue coger las manos y reprender la muerte. Y la entraron. Entonces, o sea, oraste por ella, reprendiste. Solo pude reprender la muerte porque ya la tuvieron. La muerte y ya ella entrado. O y sea, todo fue rápido. Él ya había llegado. Ya había llegado. Ya había llegado, ok. Entonces, mi esposo llega, entonces a los 5 minutos nos llaman por un audífono de la clínica, los padres de la niña tal, por favor suban, los necesitamos acá urgente. Entonces subimos. Y ahí, bueno, pastor, yo creo que ya mi esposo ahí sigue contándote lo que sigue. ¿Qué pasó ahí, Sandro? Yo entro,
yo entro al lugar donde nos llama, sale el médico ya preparado para la cirugía y me dice, bueno, señor, su hija literalmente está muerta. Está viva por ¿Así te dijo? ¿Literalmente está sí, muerta? La niña está muerta, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Ella está entubada ya, ella está con respirador, ella está con algo que parece que le estaban aplicando al corazón para que siguiera palpitando. Está con líquidos. La niña tiene una peritonitis aguda y entró en un choque séptico, que es cuando el apéndice se estrangula y lo que hay dentro del apéndice se sale y contamina la sangre. Se riega por todo el organismo. ¿Sí? Entonces, cuando ya hay choque séptico, esa contaminación se riega a través de todo el cuerpo y cuando se pasa en un lugar, si queda en un lugar, pues obviamente la persona está contaminada por dentro. ¿Sí? ¿Y eso le había pasado y allá? Esa era su condición. O sea, en todo ese fue en momento. minutos, en ese tiempo ya. Así es. Esa fue su condición en este momento. Entonces el médico me dice, yo la voy a operar, la voy a abrir, voy a limpiarla por dentro, pero si la niña sobrevive, van a ser mínimo unos 15 días en cuidados intensivos, inconsciente y buscando la manera de limpiar la sangre de alguna manera, pero no le doy, la verdad, ninguna esperanza. Entonces Así te dijo claramente, Así así, de una. Entonces yo le doy la mano, yo ya había orado y había aplicado la sangre del Señor en mi mano. Le doy la mano y le digo, haga todo lo posible, doctor, que yo voy a hacer todo lo posible. Y aplico la sangre de Jesús. Y el médico me dio la mano y entró. En ese instante el médico entra a la cirugía y yo estoy en una sala de espera. Busco una ventana, un lugar, y me arrodillo. Y empiezo a hablar con el Señor. Yo entré literalmente a la presencia. Yo le digo al Señor, yo vengo de un ministerio, Señor, yo estoy sirviéndote. Mi hija estaba sirviéndote. Tuviste una conversación privada con Dios. Claro. Mi De hija, rodillas. De rodillas, yo empecé a clamar en pleno hospital lleno de gente. Como que te desconectaste de... Sí, a mí se me olvidó literalmente lo que estaba pasando a mi alrededor. Yo caí de rodillas y empiezo a hablar con el Señor. Le dije, pero bueno, explícame qué es lo que está sucediendo. Porque yo tengo el ministerio más grande de la iglesia era el nuestro. Nosotros teníamos alrededor de, entre jóvenes y adultos, 250 personas. Teníamos como más de 30 casas de paz. Nuestras hijas servían en el ministerio. La niña venía de servir en 2 encuentros seguidos. Tú servías, tu esposa Sí. servía. Entonces yo le decía, servía. Señor, explícame porque no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y empiezo a clamar. Y mi clamor fue tan fuerte que el Señor me permitió tener una visión de yo lo que vi literalmente fue una oficina. ¿Qué viste? Una oficina blanca. Una oficina Blanca, sí. todo blanco. Todo blanco y un escritorio blanco. Y estaba la silla, pero no... ¿Quién estaba en la silla? No tuve la visión de la silla. Yo veía era blanco en la silla. O sea, como un resplandor blanco. Exacto. Y yo me senté a hablar con el Señor. Con ese resplandor. Con el resplandor que estaba, porque yo lo que vi fue la oficina y vi el escritorio blanco. Sí. Yo entré a ese lugar, o sea, no sé por qué el Señor me llevó a una oficina, no sé si el Señor tenga una oficina o no, pero en ese momento el lugar pero esa fue donde tu yo experiencia, entré, tu experiencia. exacto, tu experiencia. entré a ese lugar. ¿Qué le dijiste ahí al Señor? Yo le dije, Señor, tú eres dueño de mi vida, tú eres dueño de mi familia, eres dueño de mis hijas, por favor no te las lleves. Yo acepto entregarte la vida de mi hija completamente para que ella te sirva, para que hagas lo que quieras hacer con ella. Pero no te la lleves porque va a ser un daño tremendo y va a ser un daño no solo a mí, a mi esposa, a mi familia, a mis hijas, sino un daño muy tremendo al ministerio que tenemos. A la iglesia. Sí, a la iglesia. Para que pueda comprender Porque una persona como ella, en su juventud activa, sirviéndole al Señor, ¿por qué te la vas a llevar? Yo, ten misericordia. Y el Señor guarda silencio y en un segundo escucho una voz que me dice, hecho está. Y yo le digo, hecho está, ¿qué, Señor? Te lo voy a decir literalmente como el Señor me lo dijo. Porque esto yo no lo adorno, yo lo cuento como es. Cuéntalo como tuviste la experiencia sobrenatural con Dios. El Señor me dijo, hecho está. Y yo le dije, hecho está, ¿qué, Señor? ¿Te la vas a llevar? Y el Señor me dijo literalmente, no seas tonto. Así me dijo, no seas tonto. Oh my God. Guardó silencio y me dijo, estoy arrancando de ella la última iniquidad y la última maldición generacional. Si ella es mía, yo la dejo. En ese instante, yo me levanto de ese lugar
sin hablar con médicos, sin nada, seguro, totalmente seguro, de que mi hija es sana y de que mi hija se va a recuperar. Y yo recuerdo escuchar la voz del médico diciéndome que la niña iba a estar 15 días en cuidados intensivos. Y yo le digo, entonces yo me levanto de ahí y cuando yo me incorporo, vuelvo en sí. Recuerdo que hasta ese momento no había soltado una sola lágrima. No había ni una sola lágrima en ese momento de mi rostro. Y volteo a mirar a mi esposa y mi esposa me cuenta que un hombre se acercó a ella, Satanás. Se acercó a ella. En Cuéntale. ese proceso que él estaba quebrantado. Sí. Satanás se acercó a ella. Cuéntale. Entonces yo, claro, uno como mamá decir que uno no va a llorar es mentira, pastor. Yo creo que por más fe que uno tenga, van a haber momentos donde el clamor de una madre puede mucho. O sea, yo creo en el poder de la oración de una mamá y en ese momento yo estaba arrodillada orando y llorando. Yo sí estaba llorando. Y recuerdo que clamando y creyendo, diciéndole, Señor, así como lo hiciste con Lázaro, lo vas a hacer con mi hija, Señor. Y empecé a recordar la palabra en ese momento de todo. Yo me siento y estaba todavía pues un poco quebrantada. Se me acerca un hombre y me dice, ¿por qué él está llorando? Un hombre físico. Sí, físico. Me dice, ¿por qué él está llorando? Y señala a mi esposo. Se refería a tu esposo. Sí. Entonces yo lo volteo a mirar y yo le digo, no, él no está llorando, él está orando. Y entonces él me dice, ¿y se le murió alguien? Entonces cuando él me dijo eso, yo inmediatamente como que dije, esto no está bien. Entonces él me dice, a mí se me acaba de morir mi hija y no sé si enterrarla o cremarla. Entonces ya cuando identifico que era el mismo diablo porque me estaba hablando de muerte, Oh my God. yo inmediatamente dije, dentro de mí dije, reprendo a Satanás. Cuando volteé a mirar, el hombre ya no estaba, pastor. Pero Sandro, mi esposo, se levanta y me dice, ¿tú con quién estás hablando? Y yo le digo, no, es un hombre que me estaba diciendo esto, pero el hombre ya no estaba ahí. Y yo fui a buscarlo, literalmente. ¿Tú saliste a buscarlo? Yo salí a buscarlo. Pero el Señor me dijo, no, era Satanás. Porque Él le dijo a ella, tranquila, los niños también se mueren. Así le dijo literalmente, tranquila, los niños también se mueren. Entonces yo identifiqué espiritualmente que era el enemigo, ¿sí? Entonces, después de eso, yo digo, bueno, yo ya sé que Satanás, aquí hay una guerra entre Dios, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y yo le digo, mire, Satanás, por cada día que mi hija pase en cuidados intensivos, yo voy a pasar por cada una de las habitaciones sanando a los enfermos y los saco de acá. Conmigo no te metas. Literalmente te estoy abriendo mi corazón como lo pronuncié en ese ¿Cómo lo momento. dijiste? Bueno, empieza el proceso de la cirugía y nos llaman, nos dicen que ella estaba en el tercero y la pasan al 5º piso, que es cuidados intensivos. Entonces hay ahí algo como un movimiento, como algo, y nos subimos al 5º piso, ¿sí? No dejan entrar a nadie, sino una sola persona. Entonces yo me preparo mi traje y entro. Y entro aplicando la sangre de Jesús sobre todos los cubículos, porque son cubículos donde cuidados intensivos, pues obviamente están personas delicadas. Y me llama el médico general de cuidados intensivos y me dice lo siguiente, me dice, papá, no entiendo lo que sucedió, lo que está sucediendo con Gabriela, porque ella me dicen en el tercero que tiene una condición, pero esa condición cuando ella llega aquí no es la condición que me están diciendo en estos documentos. Y yo le dije, ¿cómo así, doctor? Explíquese. Me dijo, sí, ella venía me dicen que estaba entubada, que no podía respirar por sí sola, pero la niña ya tiene saturación. Me dicen que la niña no tenía el ritmo cardíaco regular, pero la niña tiene el ritmo cardíaco regular. Me dicen que la niña no tenía conciencia y la niña está consciente. Lo último que me hace falta es verificar el examen de sangre, porque parece que la sangre ya no está contaminada y no le han hecho ninguna transfusión de sangre. Yes. Entonces yo le digo, doctor, hagan lo que tenga que hacer. ¿Dónde está mi niña? Me dijo, no, es que la niña ya está consciente. Yo creo que ni una noche va a pasar en cuidados intensivos. Entonces yo paso de ahí a ver a mi niña. Mi niña está amarrada de pies y manos porque pues es una cirugía delicada. Está entubada.
Y ella abre sus ojitos, ella tiene unos ojos verdes preciosos, abre sus ojitos y se llenan de lágrimas. Y yo le digo esto, yo le digo, mi amor, no te asustes, soy yo. Porque esta leve tribulación momentánea no es para muerte, sino es para desarrollar en nosotros un mayor y mejor peso de gloria. Gabrielita obviamente no puede comunicarse conmigo, pero la mirada es de susto, y ella se esfuerza por tratar de abrir sus ojos, pero como está entubada no puede hablar y como está atada de pies y manos no puede moverse. Entonces yo le doy un beso, la bendigo y salgo, voy saliendo de ahí, salí, el médico me dice, papá, el examen de sangre salió bien, la niña no tiene la sangre, no sabemos qué pasó realmente, la configuración de la niña es algo que no entendemos. De hecho, Gabriela en esa clínica, en la clínica Salucop de la autopista norte en Bogotá con 106, se llama la Niña Milagro. O sea, la niña la conoce. ¿Así la bautizaron? Así la bautizaron, la Niña Milagro. Entonces, yo salgo de ahí y espero. Gabriela efectivamente esa misma noche recupera su conciencia y esa misma noche la pasan a una habitación. Sin tubos, sin nada, solo oxígeno. Sin nada. Entonces yo entro a esa habitación, la saludo, le digo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, bien, papi, ya pues sí, me duele un poquito, estoy bien, no sé qué. Y me dice, y la niña se queda callada y me dice esto. Me dice, papi, yo le dije, dime, amor, ¿con quién entraste a la habitación cuando yo estaba en cuidados intensivos? Yo le dije, no, mi amor, yo entré solo. Me dijo, no, tú entraste con un médico o alguien que tenía una bata blanca. Pero lo que me asustó es que su cara era blanca, o sea, era luz. Yo no podía ver su rostro, entonces yo abría los ojos y yo no sabía cómo avisarte que había otra persona contigo, pero como era un poco más alto que tú, estaba todo de blanco, yo pensé que era un médico. Yo era un médico, pero lo que no me gustó, o sea, me causó más impresión, me decía la niña, era que su rostro era blanco y yo no podía verle el rostro. Entonces yo abría los ojos a ver si trataba de verle los ojos, de verle el rostro, pero no pude. Y era totalmente blanco. Wow, pastor, cuando la niña me dice eso, yo le digo, mi amor, el Señor está con nosotros. El Señor te sanó. ¿Cómo es eso de que arrancó su última iniquidad? El Señor me explicaba, y eso es algo que desafortunadamente no se está practicando, no se profundiza en las iglesias y en el ministerio, no solo en las iglesias, en el evangelio como tal. Nosotros venimos con un ADN que está corrompido, ¿sí? Cuando somos concebidos bajo efectos del alcohol, cuando no hay un matrimonio, cuando hay maldiciones generacionales, enfermedad, ¿sí? Eso pesa sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La Biblia dice que el Señor visitará las maldiciones, las iniquidades hasta la cuarta y quinta generación de los que los aborrecen, ¿sí? De ahí es donde el enemigo se pega. Por eso cuando vamos al médico nos preguntan. O sea, el enemigo pide legalidad sobre esos territorios. Exactamente. Entonces, cuando eso no se ha trabajado. ¿Y qué se tiene que hacer en ese caso? Hay que trabajarlo, pastor, hay que trabajarlo. ¿Cómo? Número uno, Pero nadie quiere pasar por la experiencia que ustedes pasaron para claro. tener un encuentro sobrenatural y que el Señor te diga, estoy cortando la última iniquidad. Claro. ¿Cómo se tiene que anticipar uno para una...? Número uno, el conocimiento de la palabra, ¿no? El conocimiento de la palabra. Número dos, el reconocimiento de donde yo vengo, ¿sí? ¿De dónde viene uno? Por eso el médico le pregunta a la persona, su familia sufre de cáncer, su familia sufre de hipertensión, su familia sufre de azúcar. Porque hay una iniquidad que cargamos en el ADN cuando el ADN se corrompió por intermedio de Adán y Eva, ¿sí? Y el Señor tiene la capacidad, el poder y la autoridad para romper esas maldiciones generacionales. Pero Dios ya había cortado en ustedes en el encuentro. Es un proceso. Ustedes lo narraron y Dios ya había cortado en ustedes esas maldiciones. Claro. ¿Cómo es posible que su hija pasara por un episodio así tan fuerte y de peligro? El médico te dijo está muerta. Claro. Lo que pasa, pastor, es que nuestros hijos, cuando nosotros arrancamos y anulamos nuestra iniquidad y nuestra maldición generacional, podemos interceder por nuestros hijos. Pero de acuerdo al llamamiento que tienen nuestros hijos, ellos tienen una asignación y ellos también tienen un enemigo que se llama Belial,
¿sí? Que ataca directamente a nuestros hijos. ¿Sí? Él es un designado específicamente para los hijos de pastores y ministros o de personas que conozcan del Evangelio. ¿Y qué se hace en ese caso? Nuevamente hago la pregunta. Ok. Número uno, el conocimiento, ¿sí? De la palabra y el descubrimiento de mi vida pasada. Papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, primos, todo lo que sea mi antecedente para cortar con las maldiciones generacionales. Por ejemplo, cuando yo fui alcohólico porque mi padre fue alcohólico, pero mi papá fue alcohólico porque mi abuelo y mi abuela fueron alcohólicos, y así sucesivamente cuando yo veo mi árbol genealógico. Entonces yo entiendo que ¿Tu papá era alcohólico? Claro, sí. ¿Y tu abuelo también? También. Entonces, y mi abuela también. Entonces yo vengo... ¿Y tu abuela también? Claro, por parte de mamá y de papá. ¿Sí? Entonces yo vengo por ambos lados. Por ambos lados. Entonces yo vengo de una iniquidad que obviamente sale a relucir en mi vida. Y O me sea, hay que trabajar en un genograma. Claro, Yes, correcto, en el descubrimiento. Por eso la Biblia lo dice, nombra la descendencia, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob, y hijo de tal, hijo de tal. ¿Por qué? Porque se sabe cuál es su descendencia, de dónde viene esa descendencia, ¿sí? Entonces, al trabajar estas iniquidades y estas maldiciones generacionales, es un tipo de liberación y de empoderamiento diferente, porque se remueve una legalidad aparentemente que existe en el ADN y la sangre de los seres humanos. Pastora Lina, no solo entregar su vida al Señor, sino hacer un search, un trabajo de investigación, entrar a un tiempo de liberación. Yes. Hay que darse espacio para eso. Sí, pastor. Es muy importante que nosotros, las personas que conocemos a Cristo, no podemos conformarnos solamente con lo que nos enseñan. Hay que ir y profundizar en la palabra, y menos pastor. solamente un domingo asisto Sí, y más nada. No me pidas más nada, no me pidas más nada. Sí es, definitivamente, como lo decía mi esposo, se trata de una salvación individual, ¿sí? Y cuando hemos sido arrancados de situaciones tan difíciles, hay algo muy importante de lo que tú hablabas ahorita, y es cómo hacemos para arrancar, cómo Sí, identificamos claro, este eso, tipo de situaciones. El televidente está escuchando y yo digo, pero ¿qué cosa hago yo? Yo soy cristiano, puedo pasar por una experiencia. Yo no quiero eso, no quiero cruzar ese puente. Amén. ¿Qué pasos tengo que seguir? Dime, por favor, qué pasos tengo que hacer. Acá funciona algo muy importante en todo esto, y es conocer la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te da el discernimiento aún de ver cosas que tú no conoces dentro de ti. En mi caso propio y testimonio, yo no sabía que yo venía de una raíz y una iniquidad de esquizofrenia por parte de mi abuela y mi tatarabuela, ¿sí? No sabía que venía de una raíz donde venían con una enfermedad llamada cáncer en el útero, ¿sí? Y todas estas iniquidades vinieron a pasar sobre mi vida y querían atar también a mis hijas, porque es algo generacional, ¿sí? Entonces, el discernimiento, si usted me está viendo, oyente, y está escuchando lo que le estamos hablando y está preguntando, yo quiero salir de esta iniquidad, quiero romper la iniquidad en mis familias, es importante que usted busque en la luz de la palabra y con el discernimiento qué cosas están siendo repetitivas en tu familia. Sí. Puede ser una enfermedad, puede ser una falta de perdón, puede ser adulterio, puede ser infidelidad, pueden ser accidentes, puede ser escasez, ruina, puede ser el desánimo, bueno, tantas cosas que son anormales del reino. Pero si tú quieres saber más de este tema, debes buscar la ayuda de personas con sabiduría y discernimiento. Escucha algo, la iniquidad es algo que no se ve, es como la raíz de un árbol. La raíz de un árbol está torcida, la raíz de un árbol no tiene un orden para crecer. Y así es la iniquidad, es el ADN torcido y maldito de Satanás, que quiere venir a destruir tu familia. Por eso la palabra dice, el diablo viene a robar, a matar y a destruir.
Pero dice también, pero Cristo vino a darte vida y vida en sobreabundancia. Por eso, pastor, es tan importante buscar el discernimiento espiritual. Por eso es tan importante identificar qué nos está afectando como familias, qué nos está afectando como iglesias, porque las iniquidades trabajan tanto en familias como en territorios, como en ministerios, como en empresarios. Nos quedan 2 minutos, lamentablemente el tiempo se nos ha acortado. Quiero que hagan un llamado, una oración. Amén. Perfecto. Amén. Y lo que sientan en el espíritu también al final. Amén. Ok. Quiero hacer este llamado para las personas que en este momento están pasando por alguna situación de enfermedad, número 1, o en alguna situación de iniquidad o maldición. ¿Qué es iniquidad o maldición? Algo que se repite constantemente en tu vida que no has podido superar. O enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. Quiero decirte que Jesucristo, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Jesucristo no vino a establecer una religión a la tierra. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios y su justicia. Amén. Así que quiero decirte en esta mañana o en esta tarde o en esta noche donde me estás viendo que si tienes fe, suficiente fe, escúchame bien, suficiente fe para ponerte sobre tus pies, si nos estás viendo en el celular, si nos estás viendo en un televisor, para colocar tu mano sobre el aparato tecnológico, voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Y sé que Dios va a hacer un milagro. Amén. Vas a escribir después de este milagro al canal y a nuestro programa, al programa del Pastor Marco, para que nos cuentes qué hizo Dios y puedas dar testimonio. Así que prepárate. Yo declaro en esta mañana en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Padre amado. Todo hombre, toda mujer, sí, todo joven y todo niño que está escuchando este programa. Veo una mujer que está cargada y preocupada por su hijo. Mujer, llévale esta oración a tu hijo. Señor, yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús que según lo que dice tu palabra, sí, aunque Señor, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, sí, enviamos en el nombre de Jesús al Espíritu Santo de Dios, sí, para que todo lugar donde está ese hombre, donde está esa mujer, ese joven, ese niño, venga el Espíritu Santo a traer sanidad y a traer salvación. Sí, veo un hombre con una mano paralizada, una mano derecha. Escúchame, pon tu mano. Haz que el aparato tecnológico toque tu mano. Declaro en el nombre de Jesús que a la cuenta de 3, toda enfermedad, todo dolor, toda dolencia. Veo mujeres con dolores de vientre, Veo una mujer con dolores como de parto, pero no estás embarazada. En el nombre de Jesús, ahora mismo yo declaro que el reino de Dios y su justicia se va a establecer sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu y sobre tu alma. Y en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3 se va a ir la enfermedad. 1, 2, 3. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo eres libre de la iniquidad. Mira, corre, si quieres vomitar, vomita. Alguien va a vomitar un cáncer. Alguien va a vomitar un cáncer. Alguien, escúchame, vomítalo. Vomita esa enfermedad. Declaro ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompe toda hechicería, toda brujería que saltaron, que colocaron contra tu vida, se rompe ahora. Ahora, declaro en el nombre de Jesús. Personas que han servido a Dios y se retiraron por las circunstancias de su vida, vuelven a la vida. El Espíritu de Dios te va a tocar. 1, 2, 3, Espíritu Santo, ahora mismo te lo pido en el nombre de Jesús. Toca a ese hombre, a esa mujer, a ese joven y a esa niña, para que la gloria de Dios se pueda manifestar en el nombre de Jesús. Salvación para tu casa. Amén y amén. Muchas gracias, pastores. Pastor, de verdad gracias que ha sido un placer por tu invitación. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma.